Hola jóvenes, damas y caballeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay algunos alumnos todavía en sesión con la profesora Valeria. Ocho, No, ocho, terminamos la clase ya. ocho. A ver, vamos a esperar algunos minutos, pero en el intertanto les comento, damas y caballeros, que en primer lugar, la de hoy debe ser nuestra última clase. Vamos a terminar de revisar un proceso, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en el curso para el último proceso que yo les conté ayer vía correo, que se refiere al proceso de fabricación de acero, que estaba dentro de la agenda de lo que teníamos que tocar en este semestre. Pero vamos a acotar un poquito la presentación a no más de unos 45 minutos, porque en la parte final quiero conversar con ustedes respecto de la evaluación final por el lado de la parte proceso, por el lado mío. Entonces, al final, unos 15 minutos para que yo les comente sobre el informe, la tarea número 2, que ya habíamos conversado, y la exposición oral. Así que por lo menos quiero referirme a ese tema en unos 15 minutos para que por lo menos ustedes, todos los que participen hoy día, se lleven en claro en qué va a consistir ese trabajo. Yo lo tengo prácticamente listo y se lo voy a hacer llegar seguramente hoy día mismo a cada uno de los representantes de los equipos, a menos que ustedes hayan hecho algún cambio. ¿Estamos claros con la agenda de hoy? No tenemos mucho público, pero en honor al tiempo, estamos ya sobre la hora. Vamos a dar inicio, damas y caballeros. Entonces, parte número 1, vamos a revisar el proceso de fabricación de acero. Por supuesto, cuando ustedes tengan una consulta, por favor, indíquenlo de inmediato para que la abordemos y lo conversemos. ¿Bien? Y como, entonces, dos partes, la mayor parte es esa, unos 45 minutos aprox. Que alguien, por favor, me ayude porque no tengo, yo pierdo la noción del tiempo aquí cuando hago la presentación. Entonces, 17:15 máximo, paramos. Y ahí conversamos sobre la tarea número 2 y la presentación oral final. Bien, las dos actividades finales evaluativas de este curso. Bien, voy a comenzar por compartir entonces un PowerPoint que, como siempre, vamos a compartir después con ustedes, va a quedar en la carpeta, perdón, hoy día lo tenemos ya en el Educandos, ¿ya? Entonces, ustedes pueden revisar después esta misma presentación. Díganme si están viendo todos en pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve. Volvemos. Proceso de fabricación de cemento. Perdón, disculpe. Fabricación de acero. Ya. En primer lugar, vamos a conversar un poquito de lo que es el acero. Y como todo producto, eso siempre tiene que hacer el análisis. La tarea que le vamos a asignar ahora, que va a ir un proceso específico para cada uno de ustedes, hagan siempre análisis primero de cuál es el objeto de lo que ustedes están produciendo en el proceso en particular. Partan por ahí primero y eso describirlo muy bien y en esa base ustedes pueden entender entonces las partes transformativas que se dan en el interior para llegar a ese objetivo. Después hacemos la desagregación, materias primas, producto en proceso, producto final. Eso es lo típico de cualquier proceso industrial. Bien, esas son ya la forma de conclusiones. Entonces, primero, algunas propiedades del acero. ¿Por qué hay que fabricar acero? ¿Por qué el acero es un bien necesario? Es un, ¿cómo se llama? Es un producto que tiene un valor de mercado. Es un satisfactor, como dice la economía. Satisface necesidades. Aquí está lo que típicamente es el acero desde el punto de vista más bien aquí químico. Entonces, el acero tiene estas cosas que están acá, mayoritariamente. Carbón, magnesio, silicio, fósforo, azufre. Ustedes deben haber escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Esto es acero carbono, fierro carbono, fierro al carbono. Eso típicamente es. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Porque la aleación entre el fierro
el Fe como elemento químico. Fíjese que están todas las fórmulas casi, ¿no? Ahí está el fierro, ahí, fierro. Con el carbono, esa mezcla hace un efecto de un elemento metálico que tiene propiedades de alta dureza y que lo hacen aplicable en muchos rubros. Entonces aquí primero vamos a hablar propiedades del acero, cómo se mide, y después cómo el proceso transformativo, cómo se pasa parte por parte hasta que lleguemos a la parte final. Vamos a incorporar algunas láminas aquí que muestren lo que es el proceso de fabricación del acero, pero en particular les comento que en este es un caso muy especial, porque aquí en el proceso, cuando uno va a una siderúrgica, cuando tiene la oportunidad de ir a una siderúrgica, acá el proceso ocurre a temperaturas muy altas. Y cuando digo eso, porque eso es algo subjetivo, estamos hablando que prácticamente en todo el proceso de transformación, las temperaturas son sobre 1000 grados Celsius. ¿Bien? No vamos a entrar en mucho detalle, pero para que ustedes tengan una noción, la idea no es complicarse con esto, sino que esto es ya cuando uno mira, a ver, las propiedades, de dónde vienen las propiedades. Entonces, fíjense, esto es lo que se llama un diagrama de fase, y aquí abajo tienen el fierro, la cantidad de fierro y la cantidad de carbón que tiene. Fíjense que son los dos elementos principales que están acá abajo. Entonces, en esta escala, aquí está en 0 fierro y 100% fierro, y esto que está acá arriba son las propiedades, que son las propiedades de, esto se mide la parte, cuánto son las temperaturas de fusión, las tres temperaturas típicas de fusión y de ebullición de esta mezcla entre el fierro y el carbono, que es la base del acero. Entonces, tenemos acá abajo las concentraciones y acá arriba tenemos las temperaturas. Y obsérvense ustedes que se trabaja lo típico en la fabricación del acero, es en esos grados más o menos, 1400, 1500 grados Celsius, prácticamente en todo el proceso. Entonces, ¿qué dice esto? Dice que cuando uno, no vamos a entrar en detalle, mucho detalle, pero veamos lo siguiente. Mire, si tomamos esta curva, aquí adentro, aquí se produce una fase líquida, o bien aquí se funde, de ahí para arriba el rojo se funde. O sea, si esto lo sometiéramos a esa temperatura, entonces este elemento ya no queda sólido, sino que ya deja de tener sus propiedades. Entonces, ¿qué pasa? Mire, si nosotros partimos desde el extremo acá, acá tenemos 0% fierro, no hay fierro, y no hay carbono, pero aquí le vamos agregando carbono y fierro. Entonces, a la medida que le agregamos las dos cosas, obsérvese, esto evoluciona en una mezcla que va, como ustedes ven ahí, va bajando el punto de fusión de la mezcla, hasta llegar a un punto de fusión que es de más o menos 1200 grados Celsius, y esa debería ser la temperatura típica de exposición, entonces máxima, de los elementos ferrosos. Y fíjese que aquí ocurre algo medio raro, después cuando se sigue agregando fierro y carbono, para allá empieza a subir, o sea, empieza a tener más resistencia térmica. Cuando pasa esto, damas y caballeros, a eso se le llama punto eutéctico. Eutéctico, un punto en donde en una mezcla hay un punto mínimo. Acuérdense de cálculo. Ahí hay ese punto que está ahí, ese C, es mínimo, porque es la temperatura más baja en la cual esta mezcla funde. Para allá es más y para allá es más. ¿Se entendió? Sí. Seguimos. Entonces, ahora, en los laboratorios de investigación y cuando se fabrica el acero, hay laboratorios ahí de ensayo físico y químico que ensayan justamente las propiedades de diferentes muestras para que el acero que se va fabricando tenga esas propiedades. Bien, esto da el carácter entonces, como ustedes ven, constructivo. Fíjense de inmediato, primera conclusión. O sea, el acero como tope tiene del orden de 1200 grados Celsius de temperatura de resistencia térmica. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, en una estructura que es sometida a un incendio, donde las temperaturas son muy altas, esto podría, cuando en vez se queda sumido en llama, a que la parte ferrosa ceda y caiga. Pongo un ejemplo, conocido por todos, las Torres Gemelas, ¿verdad? Del año 2001. Eso fue algo que ocurrió, si ustedes se llega a la fatiga del material y el material cede y cae todo ese edificio. ¿Bien? Muy bien. Entonces, tenemos propiedad del módulo 1, resistencia térmica, y además es un elemento metálico, por lo tanto, con alta resistencia mecánica. Lo otro que normalmente también se menciona permanentemente es las diferentes calidades de aceros inoxidables. Inoxidable. La oxidación de un elemento cualquiera se refiere al efecto del oxígeno, que reacciona ese elemento con oxígeno y genera entonces un compuesto que tiene una propiedad distinta. Para hacerlo más simple, una lata que tiene un cierto color cuando está nueva, y si la dejamos a la intemperie,
por la humedad y lo que pasa. Fíjense, ¿qué va pasando? Dice, se oxida, claro, pero fíjense usted lo que pasa. Se pone café y después la lata deja de ser tal, incluso se va desmoronando, ¿se fijan? ¿Y por qué se pone café? Bueno, porque la materia prima de cómo se fabrica ese tipo de material que tiene parte de fierro, en la naturaleza está en esa forma. Está como Fe2O3, como óxido de fierro, y tiene ese color. Aquí están las diferentes calidades de los aceros inoxidables. En el fondo lo que se trata de hacer es que una vez que tenemos el fierro carbono, agregarle otros elementos, que son los que estaban en la tabla anterior, que le permiten ser más resistente al hecho del ataque del oxígeno, que como ustedes ven en la atmósfera terrestre está en mucha abundancia, y si más encima hay humedad, todo eso hace que la reacción química entre el fierro y el oxígeno se acelere y por lo tanto vienen degradaciones mayores. Aquí hay diferentes calidades de aceros, donde lo típico es que la base está fierro-carbono, se le agregan algunos otros elementos, entre esos los típicos son el níquel, el manganeso, el vanadio. Fíjense, esto se fijan acá, y mientras más, el níquel es uno muy noble, entonces mientras más níquel tenga, el acero es menos atacado por el hecho de la oxidación con oxígeno ambiental. En esa introducción, ¿alguna consulta? No, profe. Si no hay, entonces quiere decir, ya, tenemos claro el producto que vamos a fabricar. Bien, entonces ahora veamos cómo lo fabricamos. Tenemos que llegar a eso que está escrito ahí. Bien, y vamos a llegar al fierro carbono y al fierro inoxidable, en donde se le van a incorporar otros agentes que le permitan a esta mezcla, es una mezcla, entonces es una aleación, a eso se llama aleación, que sea un poco más resistente al ataque del oxígeno. Aquí tenemos el proceso completo. Para fabricar acero partimos de acá arriba, materias primas, pasamos por alguna etapa intermedia y acá tenemos el producto final. De arriba para abajo entonces, materias primas. Primera conclusión, materias primas para fabricar acero son 3. 1, carbón, pero ¿qué dice carbón coque? ¿Qué significa eso? El carbón, tal como lo conocemos nosotros, el carbón es un combustible. Pero para la fabricación de acero no se necesita quemar el carbón, sino que no se necesita aquí es la parte masa, la masa, el sólido del carbón. Ahora, ¿por qué el carbón es combustible? Bueno, porque este carbón está lleno internamente de gases, eso se llaman volátiles. O sea, cualquier elemento que se queme y dé llama es porque desde el interior salen elementos volátiles que son orgánicos y esos con llama encienden, da llama. Vean ustedes ese ejemplo en cualquier lugar. Si ustedes ven el carbón vegetal, ese que uno usa para los asados, lo encendemos, le da llama. Fíjese, llega un momento en que ya no hay más llama, queda pura brasa. ¿Qué pasó? Perdió todo el volátil. No hay más volátil. Si no hay volátil, no hay llama. Y finalmente, ¿qué quedamos, damas y caballeros? Cuando ya se consume todo eso, ¿qué queda? Donde fuego hubo, ya. Ustedes completan la oración. Entonces, en el caso de la fabricación de acero, se necesita carbón, pero se necesita la parte masa. Por lo tanto, hay una etapa donde hay que sacarle todo el volátil. ¿Bien? Y a eso se le llama coque. Segundo componente, mire, esto lo conocemos. Segunda materia prima para fabricar acero es caliza, carbonato de calcio. Ya lo conocemos. También estaba participando en un par de industrias que fueron el objeto de la tarea número 1. ¿Se recuerdan? Muy bien. Y el tercer elemento es, por supuesto, el fierro. En la naturaleza el fierro está así, a esa forma, Fe2O3, oxidado, ¿no ves? Ahí está el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en resumen? ¿Por qué se oxida? Porque vuelve a su estado natural, damas y caballeros. Ese es el proceso de oxidación, ¿bien? Pero aquí estamos viendo cómo lo transformamos en acero final, como lo conocemos, ¿bien? Entonces, materias primas, resumen, carbón sin volátil, ¿ok? Caliza y mineral de fierro. Muy bien. Estas tres cosas se mezclan y se someten a fusión con alta temperatura en un equipo que se llama alto horno, que lo vamos a ver a continuación. Y a continuación se produce la refinación, que es lo que se llama fundición o acería, y a partir de lo cual se fabrica y se entrega el acero en las condiciones que nosotros lo conocemos, como tubos, como barras. Hay unos tubos que son llenos, nosotros vimos ya los tubos en algún capítulo anterior, pero cuando ese tubo no es hueco por dentro, sino que es lleno, a ese se le llama barras. Entonces, en barras, en tubos,
en láminas, en plancha. En todas esas formas se entrega el acero. Eso, dicho ahora, en una lámina lo tenemos aquí. Exactamente lo mismo que dijimos aquí, ahí está acá. Revisemos este diagrama flujo completo. Entonces, en la parte minera tenemos los 3 elementos que son materia prima para fabricar acero. Mineral de fierro, 2 o 3, caliza, carbonato de calcio y carbón. Al carbón se le va a sacar los gases, los volátiles, en una parte que se llama coquería o planta de coque, en donde son hornos verticales, los vamos a ver a continuación, en donde se le saca el gas. Queda la pura masa. Y a esa masa se le llama coque. ¿Bien? El coque, entonces, más la caliza, más el mineral de fierro, esto se lleva al alto horno y ahí en el alto horno se produce una primera cocción. ¿Bien? El producto que sale aquí fundido, ese se llama arrabio. Vamos a ver a continuación en qué consiste el horno. Desde el horno, esto normalmente está alejado. Una planta siderúrgica en Chile la tenemos en Talcahuano, en el sector Cuatro Esquinas, y es una planta gigantesca. Las acerías en general, jóvenes, son tremendas extensiones de terreno. Es una planta que tiene más o menos de ancho unos 2 kilómetros y de largo 10 kilómetros más o menos. Bien, entonces por dentro incluso hay que moverse en bus de un punto a otro, de una oficina a otra. Son tremendas extensiones. Entonces, desde el alto horno para llevarlo para acá, aquí hay líneas de trenes en donde hay carros de ferrocarril que no son exactamente igual como los que lo conocemos porque está trasladando aquí algo que va fundido, se lleva a acería. Desde acería se lleva por una línea interior, lo que se llaman unas cucharas, y de ahí hacia adelante eso se somete a un proceso de transformación en las diferentes etapas, llega por acá, y entonces aquí empiezan a dársele las formas finales, a los cuales esto por el lado de acá, mire, fíjese, eso conduce a alambre, barras, que son barras, normalmente son rectangulares, láminas, planchas, y faltarían aquí los tubos y las palanquillas que son tubos completos, sólidos, sin el espacio intermedio. En forma un poquito más reducida ahora, solamente hasta el alto horno, tenemos entonces carbón, pasa por la coquería donde se le saca todo el volátil, queda el coque, el mineral de fierro y la caliza. Todo esto entonces se lleva al alto horno desde donde sale esta primera etapa que se llama arrabio. El arrabio líquido ya es un acero, es un fierro carbono. Ahora, cuando no se necesita gran calidad, entonces ese acero se usa en algunos casos particulares. Por ejemplo, esos sillones de plaza, esos que tienen esos mangos ahí a los lados, fíjense ustedes que eso es algo negro, se nota bien tosco. Eso se fabrica con arrabio aquí. No se necesita más refinación, ¿bien? Con arrabio. Muy bien. Entonces, ese fue el proceso completo, vámonos viendo ahora parte por parte. Abrimos el cajón primero, materia prima. Entonces tenemos que, en el carbón, tenemos que transformarlo en coque. La caliza, hay que trabajarla, hay que formar cal y fierro. Y estas 3 cosas se van a llevar el alto horno. Entonces, esto que está aquí es el coque. En esta etapa, entonces, fíjense ustedes, el coque, el carbón, así se almacena el carbón fuera del galpón. Fíjense acá abajo, ahí está, ¿no? Carbón negro, eso. Entonces, esto se lleva a unos hornos verticales en donde se le saca el gas y generamos el coque. Esto que está aquí, típicamente es el mineral de caliza. Y este otro acá tiene que ser el mineral de, ¿cómo se llama? De fierro. Entonces, el carbón, caliza, fierro. Planta de coque es más o menos como esto. En general los edificios no son muy nuevos. Observe usted, estas que son aquí, mire, son como unas aberturas verticales, uno al lado del otro. Y aquí se le pone calor, fuego. Entonces, el carbón coque queda adentro y se le mete calor por el lado. Por arriba, por ahí arriba, hay una chimenea, entonces sale para allá el gas y después de un cierto tiempo el carbón entonces perdió todo el volátil y esto se descarga. Cae todo esto para acá, cae el carbón sin volátil. En ese minuto
se ha fabricado entonces el carbón coque. Perdón, ¿había alguna pregunta? No, parece que no. Seguimos. Otra forma de mirar entonces el tema de cómo conectamos el carbón hacia el alto horno. Aquí está una serie de manejos intermedios que típicamente, miren, nosotros siempre vamos a lo medular, pero todo esto, cuando ustedes van a un proceso, son más extendidos porque se necesita más manejo. Cuando uno dice el carbón lo cargamos en un horno que es son unas fosas verticales, sí, pero ¿cómo lo llevamos para allá? Hay camiones, hay maquinaria interior, hay una dosificación, después al final se lleva a un punto donde se mezcla todo este carbón porque puede que sea de diferentes orígenes, y ahí pasa, y esta sería la batería de hornos de coque, ¿no? Ahí son verticales, observen, ahí está. Entonces todo eso ahí se llena con carbón y se le agrega calor, y como digo, por arriba, gas. Ese gas, históricamente la campaña quirúrgica Huachipato proveía de gas natural, de gas de cañería a Concepción y Talcahuano. Hoy día ya no porque hay una planta específica, pero ese gas es el gas combustible. ¿Bien? Entonces aquí tienen un subproducto, ¿no? Combustible. Y por abajo lo que le interesa a ellos es el coque. Y el coque entonces, con todo un sistema de cintas transportadoras, conocemos eso nosotros, y una trituración para poder alimentarlo, esto se alimenta, se tamiza, y entonces cuando va bien fino, ahí se hace llegar ahora al alto horno. Esto es la planta de coque. Eso es lo que hace una coquería típica. Bien, una vez que ya tenemos carbón, el mineral de fierro y la caliza en condiciones de alimentarla al horno, al alto horno, el alto horno es así como esto, desde fuera cuando ustedes van por una cirugía, eso se ve de la calle incluso, eso que está ahí, eso es un alto horno. Bien. Ahora, si lo abrimos un poco, es esto que está acá. Ahí por ahí arriba, por una sola línea, ahí arriba, fíjense, lleva una especie de capachos. Acuérdense cuando vimos en los elevadores de capacho. Aquí en general no son verticales, pero tienen una cosa de este tipo que van en esos baldes, entonces llevan y vacían allá arriba. En algunos baldes va entonces carbón, coque, en otros va caliza y en otros va fierro. Una carga, otra carga, otra carga. Este tarro que está acá, este equipo que está acá, es el alto horno. Está siempre lleno acá. Por acá abajo se le incorpora calor. Lo típico ahí es que se quema fuel oil, o sea, petróleo industrial. Entonces, acá abajo tienen ustedes un hogar, una llama aquí abajo, y esos gases suben para allá, por lo tanto, calientan todo este sector. Entonces, viene la mezcla ahí arriba, carbón, coque, caliza, fierro, y empieza a bajar, y mientras va bajando va subiendo la temperatura. Y a cada una de estas etapas se le llama de diferente forma. Arriba, fíjese, eso se llama tragante. Ojo, ojo, claro, es por ahí donde se alimenta. Vientre, claro, obsérvese, ahí tiene un espacio, ¿bien? Vientre. Cuba sigue la temperatura, etalaje, y acá abajo hay una parte donde se llama crisol. El material cuando llega acá abajo va escurriendo siempre, aquí llega toda esa masa fundida a una temperatura del orden de los 1800 grados Celsius, más o menos, por ahí. ¿Bien? Ahí está. ¿Bien? Cada cierto tiempo, cuando esto está lleno, se rompe ahí con un esmeril, con un diamante, y a eso se le llama una colada, una colada. Se rompe y entonces empieza a sangrar para acá el arrabio, sale líquido esto, ¿ya? Y se descarga un carro, que es ese que está ahí, que se llama carro torpedo. Ese tiene la misión entonces de llevarlo ahí adentro, va lleno ahí, lo lleva de ahí hasta la etapa siguiente que es acería. Aquí, ¿qué es lo que hemos fabricado? El arrabio. El arrabio que sería un fierro bruto, un fierro que no tiene refinación. ¿Hay preguntas? Esto es más de lo mismo. Es un resumen para que cuando lo vean en la lámina a lo mejor ahí se entiende mejor, pero en otro lado tenemos ya las etapas, cada uno, cómo va bajando. Hay que pensar que eso siempre está lleno, siempre lleno. Bien, por abajo va el sólido, por arriba salen los gases. Todos esos gases tienen efectos combustibles. Y ahí tienen un alto horno típico. Eso que viene ahí, damas y caballeros, ahí fíjense que es una máquina, un ferrocarril. Atrás viene el carro torpedo, ese traslada por esta línea de tren y lo lleva entonces desde el alto horno a la acería, etapa siguiente. Es decir, conecta este equipo que tiene estas materias primas que ya vimos con la etapa que sigue, que es acería.
o bien de esta forma. Ahí lo tienen, el equipo, el carro torpedo, transportado por una máquina que lo lleva a acería. Llegamos acá. Entonces el carro torpedo trae la radio y ahora lo descarga a una cuchara y esas cucharas se vacían en este equipo. Este equipo aquí se llama convertidor al oxígeno. El convertidor al oxígeno, también llamado CONOX, aquí ¿qué se hace? El fierro carbono, fíjese lo que se le agrega, chatarra. La chatarra tiene entonces los elementos, es un reciclaje. Uh-huh. Y también aquí se testea la calidad, porque ahí también van algunos elementos como el níquel y el manganeso, vanadio, los que le dan el carácter de inoxidable. Y a continuación, con una lanza de alta presión, se le inyecta oxígeno. El carbón es combustible, entonces con alto oxígeno se quema. Esto hierve aquí adentro, esto, donde le pone ahí el oxígeno a alta presión, hierve. Sube la temperatura también entre 1800 y 2000 grados Celsius más o menos. Aquí se produce la refinación de la radio. Y aquí en esta es la primera etapa donde se llama acero. Aquí ya llegamos al acero. Y ese acero se vacía de ahí para acá en unas cucharas más chicas, son como una olla así, que la toma ahí de unas orejas, y esto se traslada hacia la etapa siguiente, donde ahora se le va a dar la forma definitiva. Son como esas, ahí está, y fíjese. Ahora, esas cucharas se vacían ahora a unos moldes como estos que se llaman tochos, lingotera o tocho, ¿ahí? Se vacía ahí. Y esto con otro ferrocarril sale de aquí ahora de acería y se va, ¿para qué? Para transformarlo en tubos, en planchas, en lámina o cualquier otra de las estructuras en las cuales se fabrica y se vende el acero. Un poco este es el sentido completo. Ahí está el convertidor al oxígeno. Aquí está hirviendo, ¿no ves? Viene la lanza con oxígeno a alta presión, hierve eso, se mezclan aquí fierro, carbono, el carbón se quema un poco, entonces baja el carbono, se le incorpora manganeso, vanadio, níquel, entonces generamos aquí el acero inoxidable en la calidad que se necesite fabricar. Y una vez que esto está terminado, entonces esto se vacía en esta cuchara, fíjese ahí tiene una mango, ¿no? La toma ahí una máquina y la vacía en las lingoteras. Así, eso, así, mire, ahí está vaciando una lingotera. Ahí está la cuchara y la lingotera. ¿Preguntas? No hay. Ya. Vamos a mirar ahora cómo ya tenemos fabricado el acero. Entonces ahora le damos el formato definitivo de cada una de las plantas. Normalmente las acerías se llaman unidades completas. La unidad completa es que no solo fabrica el acero, sino que lo entrega en el formato que necesita el cliente. Entonces aquí vamos a ver las diferentes formas en las cuales entrega la siderurgia el producto final. Como resumen, tenemos las materias primas, planta de coque y los subproductos. En el alto horno entonces generamos el arrabio. La fabricación del acero se hace en una acería, un convertidor al oxígeno, también llamado CONOX, convertidor al oxígeno. Y después al final, que es la etapa que vamos a ver ahora, entonces vamos a darle la forma final. Esto puede ir como una barra, como una lámina plana, o una plancha, o productos a la forma de tubos. Así. Vamos a referirnos entonces a lo que ya vimos acá, esto es lo que ya hemos revisado. Ojo que aquí en el caso del convertidor al oxígeno, algo que nos dice, va mucha chatarra y fíjense, observen ustedes que incluso permite hasta el reciclaje de, por ejemplo, estructuras que uno conoce por ahí, pedazos de auto, por supuesto que hacerlo más chico, porque la boca no es muy grande, pero esto se parte y esto todo va como reciclaje aquí. Bien, y finalmente vamos conduciéndonos a la salida. Observen que aquí ya vamos a darle la fórmula. Mire, venía del tocho y mire, va al rojo y esto va conduciéndose, probablemente eso se va a transformar ahora en una plancha de acero. Sigue el tratamiento térmico. Obsérvese las personas como trabajan ahí, mire, con muy altas temperaturas, esos son, por supuesto, ahí son abrigos térmicos que le protegen ahí contra la temperatura ambiental. En resumen, una plancha, ese tocho que venía ahí pasa por una máquina como esta que tiene dos rodillos, entonces al pasar por los rodillos, entonces esto queda con un espesor y se transforma en una lámina, en una platina. ¿Bien? Acá viene el rojo y entonces la platina, al otro lado sale una plancha.
Bien. Y entonces lo embalamos en ese formato. En forma similar, hay una máquina que toma ese mismo tocho al rojo, lo pasa por un sector circular, cilíndrico, en donde se forma el tubo, que puede ser tubo, como el que estudiamos nosotros, o cuando eso es lleno ahí, se llama palanquilla, así, o así. Y aquí, bueno, al final tiene también la opción, un lásería de darle forma, como a las que nosotros conocemos, y que van directamente a la parte de construcción. En ese caso serían láminas como esta, fíjense ustedes aquí, estos son perfiles, ¿no? Son lingotes de acero, que ahora al enfriarse, entonces, con un molde, le da el formato de salida. Esto también sería la misma lámina. Hasta ese minuto, ¿preguntas? Hemos revisado el proceso de fabricación de acero. Resumen, materias primas son carbón, que tiene que tener alto contenido en masa, no sirve que tenga mucho volátil, mineral de fierro, Fe2 o 3, y caliza. Esos tres se llevan a un alto horno en donde se funden, se genera el arrabio. Ese arrabio es acero bruto. Ese arrabio, a continuación, se lleva a refinación en el área que se llama acería, en donde se le agregan algunos elementos que le permiten alguna caracterización de inoxidable al acero, agregándole particularmente níquel y algunos otros elementos. Eso se hace servir a altas temperaturas, del orden de entre 1800 y 2000 grados Celsius, se genera el acero, y ese acero a continuación se traslada a las unidades siguientes para darle el formato en el cual se lo entrega la acería o cirúrgica al cliente. ¿Entendido? Sí, profe. Si no hay, perdón, dígame. No, le está diciendo que ¿Estamos claros? Bien. Algunos de ustedes le va a tocar un proceso de este en la tarea número 1, así que anticípense. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito del mercado del acero, con el cual vamos a dar por terminado la presentación de hoy día, y vamos a hacer un distingo. ¿Cuál es el contexto del acero a nivel mundial? ¿Cuáles son los productores principales? ¿Cómo andamos en Latinoamérica? ¿Y cómo ensambla entre eso la parte cirúrgica chilense? En primer lugar, partamos por los usos. Aquí están todos los posibles usos del acero, algunos que conocemos y otros que no los conocemos mucho, pero quizás la mayoría sí. Artefactos eléctricos, los productos metálicos, hay una cantidad de herramientas, ¿no es cierto? Aparatos mecánicos, los automóviles, electrodos, sistemas de transporte. Pero quizá el cliente principal del acero es todavía la construcción. Obsérvese, 50%. ¿Bien? Esto es exactamente lo mismo, con la diferencia que aquí hay una conexión entre lo que es el proceso de fabricación y los diferentes formatos en los cuales se entregan los materiales. Plancha, en todos estos formatos, para todos estos usos. Acá tenemos palanca o barranquillas, y estos son las diferentes aplicaciones que esto tiene, y planchas. Esta es una primera visión como para poder situarse cuál es el tema de Latinoamérica dentro del contexto mundial. Acá se aprecia, estos son un poquito antiguos, los datos son del 2017, son los más recientes que hay aquí. Aquí se muestra los diferentes formatos en los cuales se exporta el acero. Este es el comercio latinoamericano total. Habría que ver del 100% cuánto de eso participa Chile. Estos son láminas, lo que se exporta, pero observen ustedes que aquí el balance es negativo para Latinoamérica. Quiere decir que los grandes exportadores del acero no son latinoamericanos. Claramente no. Y de eso, si nos anticipamos un poquito, también son los asiáticos. Aquí están los grandes productores mundiales. Y observen ustedes, miren, de esta torta completa, 55% es el sector asiático. La comunidad europea anda en cerca del 20% al día de hoy. Entonces tenemos, fíjense ustedes ahí, 75%, o sea, 3/4 partes del acero mundial es entre Asia y Europa.
Y el resto ahí en alguna parte calzamos nosotros, pero ojo que ahí habría que sacar a otro tremendo actor que es Estados Unidos, Norteamérica, que está acá abajo. Ahí. Estados Unidos, México y Canadá. 12. Si le sumamos eso más el 75, hacemos 80, prácticamente 90%. Entonces con eso de inmediato uno dice, bueno, entonces el tema latinoamericano, el concierto mundial, en esta parte tampoco es relevante la producción de acero. Sin embargo, es un producto estratégico y por eso existen siderúrgicas prácticamente en todos los países. Aquí está la distribución sudamericana. Ahora, salgámonos de ahí, los sudamericanos. ¿Cuáles son los que más relevantes? Hay dos actores relevantes en Sudamérica, que serían Brasil, la superpotencia, y Argentina. Venezuela también es del orden. Chile está bastante bajo, como ustedes ven ahí, 6% menos. O sea, la mitad de Argentina. Y fíjense el concierto mundial. Hoy día son del orden de 1.500 millones de toneladas, y fíjese, la parte sudamericana, 40 millones de toneladas. Respecto a eso, es bajísimo. ¿Bien? Entonces, por eso los grandes polos, Asia, Unión Europea y Estados Unidos. O sea, América, Norteamérica. Aquí está un poquito lo que ha pasado con el mercado del acero en Chile en los últimos años. Y tenemos aquí las cifras actualizadas hasta el año 2019. Probablemente el 2020 vamos a tener una baja importante, pero a nivel chilense, entonces, nuestro país es del orden del consumo del orden de 3 millones de toneladas por año. Bien. Y aquí está la distribución de más o menos cuáles son los diferentes productos y la comparativa que hay entre Chile en el contexto latinoamericano o sudamericano. Chile es bajísimo, sí, la exportación chilena, como arriba ustedes ven, un 1% recién. Los sudamericanos, siendo lo más relevante Brasil y Argentina. Sí, más adelante. ¿En qué depende el consumo de acero por país? O sea, ¿en qué diferencia entre Brasil y Chile y por qué se consume más? Mira, como cada una de las cosas hay que asumirlo con alguna variable relevante. En este caso, lo más relevante, por eso mismo un cuadrito atrás decía que el gran destino es construcción. Entonces, cuando la parte de infraestructura crece, entonces el acero es uno de los primeros que sensibilice y suma con eso. Entonces, por supuesto, si el mercado constructivo está deprimido, por supuesto que hay ahí una desconexión entre las dos cosas. Pero Ahora, igual influirá el tema de la población en Chile comparada con Brasil. ¿Ah? Como es mayor, bueno, ahí tampoco salimos muy bien parados. Chile, con mucha suerte y siendo muy generoso, redondeamos en 20 millones de habitantes y somos muy, ultra generosos con ese número, pero 20 millones versus 220 millones que son Brasil son 10 veces, un poquito más. ¿Bien? ahí tal vez va la diferencia como de consumo de acero, ¿no? Puede ser. No. Sí, pero yo lo iba a conectar con otro punto, que ya lo tenemos nosotros conversado también antes. Si nosotros conectamos eso, la parte constructiva ahora, abrimos la caja constructiva, hay un indicador que es los kilos de cemento que se consumen por año, por habitante y por año en un país. Eso lo vimos en la presentación que hicimos hace 1 o 2 meses atrás. Sí, sí me Mire, acuerdo. observe, kilos de cemento por cada habitante y por año. Ya. Chile, en el año 2019-2018, en buenos tiempos, ha consumido 5 millones de toneladas de cemento. Bien, lo vamos a dividir por 20 millones, ¿cierto? Y eso le va a dar un cuarto. O sea, me da 250 kilos por habitante por año. ¿Estamos? Vamos. Estamos. Ahora yo les digo, está establecido a nivel mundial que cualquier país que tenga un indicador mayor o igual que 400 kilos por habitante año es un país industrializado, desarrollado. Y cualquiera que usted cuadra con eso. Uno puede decir, entonces pasemos la pelota a China, porque total tiene 1.400 millones de habitantes, aquí sí que los vamos a pillar. Sí, damas y caballeros, pero China produce casi 1.000 millones de toneladas. Entonces le da 1.000 partido 1.400, le da casi 1.000 kilos por habitante año. ¿Bien? Uno dice, Sí. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes aproximadamente y consume del orden de 150 millones de toneladas, o sea, le da también uno partido por 3, le da 400, más de 400. Quizás 700, Japón 800, Corea 650, obsérvese.
y nosotros 250. Ahora, podríamos ser más generosos, oye, que no somos 20, divídelo por 17. Ya, ok, divídelo por 17. 5 dividido por 17 tampoco le da 400. No se arregla con cambiarle el denominador ahí, no se arregla. ¿Estamos? Entonces, Estamos. dado eso, como añadidura, como va metido en el mismo paquete, entonces el acero reacciona a esa misma variable. Sí, dígame, colega. No, Dígame, profe, dígame, licenciado. no, sí, ya comprendí. No, es que venía esa duda porque no me cuadraba, porque decía por qué, pero será por la población, pero ahora entiendo. Es como que el país, o sea, no es industrializado, por así decirlo. No, la construcción no es masiva como en otras ciudades, o sea, en otros países. Ahora, alguien podría decir, a mí no me vengan nada con cifras porque a mí no me gustan nada los numeritos encima de la mesa y me traen ahí unas cuestiones raras. Lo que pasa, damas y caballeros, está bien. Cada uno tiene su espacio, bien. Lo que pasa es que la parte constructiva es infraestructura. Y cuando un país crece, necesita infraestructura. ¿Qué quiero decir? Necesita caminos, necesita puertos, necesita energía. Y todo eso es constructivo. Y por ahí sí, ahora cuadra. Entonces, fíjense ustedes, con eso que nos estamos tratando de comparar, el acero llega acá, no solo a Chile, sino a toda Latinoamérica, lo bombardean los chinos, pero fíjense ustedes, tienen tremenda siderurgia y tienen puertos desarrollados, ultra desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y con fletes cada vez más baratos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto le sale de allá para acá? Para hacerle una equivalencia, sería más o menos equivalente a poner una planta siderúrgica, más o menos, queremos abastecer, por decir Concepción, más o menos ponerla en Rancagua, eso más o menos. A esa distancia está China. ¿Qué quiero decir? Que sería lo mismo poner una planta siderúrgica en Rancagua para abastecer Concepción, ¿ya? Y transportar para allá en camión, ese costo es lo mismo que traerlo de China hasta acá. ¿Y eso por qué? Porque el costo es tan barato. Por la mano de obra, se referirá, ¿no? Bueno, la mano de obra, pero es que hay otro punto. Ese barquito, ¿de dónde lo sacó usted, mi hijo? Pregunto yo. Miremos el barquito. El barquito fue para allá con cobre. Ah, ok, trajo cobre. Por lo tanto, la alternativa que tiene es volverse vacío. A eso se le llama flete de retorno. En el fondo, el flete sale más barato. Porque de Ah, alguna ya. manera ya parte el flete, usted lo pagó cuando yo le compré la materia prima que usted me vendió. O usted me vendió cereza, o me vendió algunas cosas que yo, porque soy bueno, se las estoy comprando. ¿No es así? Entonces, por esa razón, el costo es más bajo. ¿Bien? Comprendo, profe. Perfecto. Damas y caballeros, estas son cosas muy relevantes y que para un curso como este es bueno tener una cultura, que todos nosotros, porque fíjense, hemos estudiado equipos separados y después los mezclamos y los estudiamos en un equipo en una planta completa. Pero el contexto económico, comercial, está siempre presente. Los indicadores de desempeño, no es que la idea es cargarle la bata al alumno para complicarle la existencia. Lo que pasa, damas y caballeros, es que los indicadores de desempeño permiten interpretar una realidad. Cuando uno dice un país que tiene un consumo de cemento mayor o igual a 400 kilos por habitante al año, ese es desarrollado. Fíjense ustedes cómo está asociado el indicador con el desempeño del país que está midiendo. Y empezamos a mirar estos de la OCDE, que nos gusta compararnos con ellos, casi todos los que están ahí tienen sobre 400, sobre 500. Estados Unidos, uno de los que está más pegado a 400, pero tiene como 450, pero con 330 millones de habitantes. Entonces, no, ¿se fijan? Ese es el sentido de los indicadores de desempeño para que uno interprete cuál es el contexto en el cual uno se desenvuelve en todos estos procesos. Y ese ha sido el gran sentido de que revisemos equipos separados, después los conjuntamos y por lo tanto tenemos un objetivo común y después vemos el impacto que eso tiene en el entorno comercial y en el entorno de desempeño económico de un país. ¿Estamos, damas y caballeros? Yo voy a terminar esta exposición con esta última lámina, que lo que se refiere es qué ocurre, cómo colabora, cómo contribuye el mundo siderúrgico, el mundo de fabricación de acero, al tema medio ambiente.
en todo el negocio del sistema ambiental está muy presente y hoy día está cada vez más restrictivo, entonces hay que tener ahí sistemas de mitigación. Pero, por ejemplo, la pregunta es, nosotros usamos un vehículo, cualquier vehículo, a lo mejor en la casa tenemos el gusto de tener un vehículo, nos movilizamos, pero ¿qué pasa con ese vehículo? Yo lo tengo un cierto tiempo, lo vendo, pero en algún minuto ese vehículo deja de ser aplicable. ¿Qué pasa con ese vehículo? En algún minuto eso va a parar a un cementerio, que es lo que no tiene que pasar. Pero ustedes me van a decir, sí, pero eso, yo sé que en mi casa tengo 2, sí, claro. Pero eso es lo que hemos hecho para atrás. Pero para adelante no hay que hacerlo igual, jóvenes. Ustedes son el futuro aquí y no pueden seguir haciendo eso mismo, porque si no van a tener un cementerio de autos cerquita a su casa, van a abrir la puerta de su casa y al frente hay un cementerio de autos. Eso no es así. Entonces, estas son opciones en las cuales ese tipo de insumos, que es lo que el ciclo que hay aquí, ¿de dónde partimos? Cortemos de aquí. Partimos con el proceso, partamos más mejor. Aquí partimos con el proceso de manufactura. Entonces, manufactura, tenemos los materiales que los sacamos de la naturaleza, hacemos todo un tratamiento, una fusión, en el alto horno generamos el radio, lo trasladamos, lo generamos, lo refinamos, generamos el acero, por acá está el acero listo, después lo llevamos y le damos la forma que se necesita para poder abastecer una industria particular. En este caso, podría ser la industria de la construcción, porque esas barras, los tubos son normalmente hechos para construcción. Barras, palanquillas, para construir puertos, ahí está, puertos, aeropuertos, diferentes contenedores, vehículos, ¿ya? ¿Y qué pasa con el vehículo al final? La chatarra, la idea es que vuelva acá. Y hay alguna siderurgia, la siderurgia en realidad es cuando parte la materia prima natural. Pero si ustedes, no sé si han escuchado hablar de Gerdau ASA, eso es una empresa que también trabaja en el mundo siderúrgico, pero trabaja solo como reciclaje, ¿bien? Como reciclaje. O sea, trata con chatarra que la transforma en acero y compite en forma colateral con aceros que no son de la misma calidad que CAP, que es el que hemos tomado como referencia, pero que de alguna manera está haciendo una contribución, porque caso contrario, seguimos aumentando los cementerios de auto. Damas y caballeros, por la atención dispensada, muchas gracias. No sé cómo estamos con el time. 17:15 dijimos que como máximo. No sé si estamos en la hora o más o menos. Estamos bien, profe, un poquito pasaditos, pero bien. Gracias por la condescendencia. Oiga, ¿tienen alguna pregunta más sobre el acero? La idea, damas y caballeros, de este curso fue siempre: tomemos un objeto, lo desmenuzamos ingenierilmente. La ingeniería significa ordenar las ideas. Con el ejercicio que ustedes van a hacer a continuación, hagan lo mismo. Orden, cabeza, cuerpo, extremidades, y le ponemos toda la ingeniería que ustedes tienen y todo el respaldo de la teoría que le hemos dado de apoyo. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos minutos, necesito unos minutos, no, pero creo que alcanzamos. Espero no pasarme el tiempo. Necesito compartir con ustedes la tarea número 2 y final. Entonces denme un minuto que voy a buscar por aquí mis apuntes. Traje un prototipo para que la leamos en conjunto, que se entienda y que ustedes hagan todas las preguntas del caso ahora. Tarea número 2. La idea mía es entregársela a me imagino que los representantes, ¿están viendo la pantalla, por favor? ¿Sí? Sí, se ve. Se ve bien. Tarea número 2. Los grupos, yo asumo, a menos que ustedes me digan otra cosa, que son los mismos que tuvimos la vez anterior, los 12 grupos. Y a menos que ustedes me digan otra cosa, los representantes son los que ustedes mismos eligieron ahí. Así que yo le haría llegar ahora mismo, en un rato más, voy a darle unos retoques finales y ya está en condiciones de que ustedes la empiecen a trabajar. La idea es que la próxima semana ojalá tengan el avance completo de este tema. Si no fuera así, ustedes me cuentan. Leamos de qué se trata. Siempre hemos dicho que en ingeniería no es fácil redactar los temas, pero aquí vieron ustedes lo fácil que me resultó. Aquí es para un grupo. Vamos a tomar un ejemplo. Señores del grupo X, ustedes tienen una planta de celulosa y tienen los digestores batch. Con base en esa información, se pide que usted realice lo siguiente. Pregunta número 1. Explique en forma completa, detallada, pero resumida. No quiero 25 páginas de eso, damas y caballeros. No sé cuánta métrica, pero 2 o 3 páginas como máximo. Lo central nomás, ¿no? A ver, no sé cómo explicarme.
Materias primas, son estas tres y ya, si fuera el acero, por ejemplo, ya, son carbón, el carbón se le va a sacar el volátil que se genera el coque, caliza, la cual se va a generar con una planta de cal, y a continuación mineral de fierro que se trae del mineral romeral desde la zona de Huasco, La Serena. Listo, se acabó, nada más, ya. Y después los productos intermedios son, esto se lleva a una planta de cal, listo, una hoja, a lo mejor ya lo estoy listo. No tanta presión. Bien, ok. Muestre las transformaciones físico-químicas principales de ese proceso. Ya, ¿cuáles son ahí? Pasa algo, viene una materia que hay aquí, le pasa esto otro, con temperatura. Oye, si fuera, oye, el hidrógeno se junta con el oxígeno, con temperatura y genera el agua. Listo. Y esta cosa, si tengo alguna antecedente adicional, esto tiene un delta H tanto. Si es que lo tengo, si no, no necesito tanto detalle. Bien, listo, estoy clarito ahí. Ya. ¿Y qué tiene que darse para que ocurra eso? Okay. Establezca valores nominales para las unidades productivas. Si no lo tienen, tomen un supuesto. Más abajo dice, oye, no tengo idea cuánto genera este batch. Bueno, miremos, ¿cuánto producen las industrias celulosas en Chile? Oye, una produce 300.000 toneladas por año y la otra, la que produce más, 1,5 millones. Voy a tomar más una cercana a 1,5 millones. Lo pongo ahí. Vamos a considerar una planta de 1 millón de toneladas, por lo tanto, los digestores batch, como acabo de decir, tienen X. ¿Listo? Bien. Segunda pregunta. Establezca las características físico-químicas de las materias primas. Fíjese, ahí arriba lo describieron, no, pero aquí, ahora. Oye, tiene que tener esto, lo otro, el carbón chileno no sirve porque tiene mucho material volátil, el índice de material volátil es 45%, en cambio el que aquí se necesita como máximo 10%. Listo. ¿Por qué? Porque esto lo investigamos nosotros en literatura. ¿Estamos? Productos intermedios finales si es que aplica el proceso, en la medida de que cada uno aplique. Algunos procesos cortos no tienen productos intermedios. Sí, dígame. Profe, ¿está grabando esto? Absolutamente, pues. Ah, ya, disculpe. Siga nomás. Oye, pero hay que mirar el YouTube porque yo quiero ser un youtuber también. Me miran muy poco. Eso me ha ido mal. Oye, sí, no, todo lo vamos a grabar y después yo le voy a hacer llegar hoy día mismo esto. Mírenlo bien. Oye, si tienen dudas, aunque sea mañana, un correo, saquen la pregunta número 4, no entiendo ni pera. Listo, veamos por qué no se entiende ni pera. Porque todas las cosas que están aquí las hemos estudiado. ¿Ya? Todo lo que hay aquí. Pero ahora ustedes aplican toda la ingeniería a ese caso específico que le toca a cada grupo, que cada uno tiene un tema distinto. Número 3. Establezca al menos 3 variables críticas principales que permiten encauzar el proceso asignado y que llevan a conseguir los objetivos principales pretendidos en este proceso particular. Fíjense, partimos ahí con el proceso de fabricación de acero y yo les dije, aquí están las propiedades principales que tiene el acero, tiene esto, esto y esto. Y entonces todo lo que se hace es para lograr ese objetivo, porque con ese objetivo el cliente está buscando esas propiedades y por eso que lo compra. ¿Ya? A eso se refiere. Número 4, presente un PNID, háganlo lo más lindo que les quede ahí, háganlo ustedes, bien, un PNID, que muestre en forma completa entonces el proceso asignado. Dentro de él, explique 3 lazos de control principal. Perfecto, tiene no sé cuántos lazos, hay una cosa que casi no se entenderá, pero los 3 lazos son, mire, este de aquí controla la temperatura y con esta temperatura pasa tal cosa, por lo tanto, esto, mira, este lazo opera así, el otro asá y el otro asá. Listo, 3. ¿Se entiende? ¿Estamos? Estamos. Pregunta número 5. Presenta un cuadro ahora con los costos de los equipos principales para este efecto. ¿Es válido el aporte de las cotizaciones actualizadas? Si tienen valores, oye, ¿cuánto vale un digestor continuo? O un digestor batch en este caso. Un digestor batch, un tarro que tiene tal volumen, tiene 50 metros cúbicos y cada uno de estos tiene tanto fierro y vale tanto. No lo tengo. Bueno, los métodos que estudiamos. Tenemos Gauche, tenemos Lang, ahí con esos métodos, oye, aquí está, y con este dato que está aquí, sale el valor. Listo. Y entonces, por lo tanto, vale tanto. Ya, listo. Y el número 6 final, presente los balances de materia y energía, cuando aplique, ¿no es cierto?, para el proceso de estudio. Presente indicadores que miden el desempeño global del proceso. ¿Se dan cuenta de lo que es relevante los indicadores de desempeño? Permiten establecer indicadores métricos que miden cuán eficiente es, o sea, la energía, cuánta energía gasta esto, cuántos kilowatt-horas o cuántas kilocalorías se necesitan por cada tonelada de producto salido. Eso es relevante porque es cuánta plata gasto para llegar a un cierto satisfactor que tiene cierta calidad, que ya la dije antes, porque se fijan, todo tiene el band. Es como el mismo similar. Y esas son todas las preguntas, no son más damas y caballeros. Eso es todo.
usando valores básicos y valores energéticos calóricos específicos en la medida que sean aplicados. O sea, eso de cada proceso tiene su propio indicador. Entonces ahí ustedes vean, cuantifiquen, vean qué cosas, cuáles son la entrada, la salida y cómo ustedes miden el desempeño de su proceso. Es decir, aquí, entonces con esto yo mido la eficiencia. Miren también las clases, el apunte cuando vimos la eficiencia de las validades básicas, energéticas también las vimos, ¿ya? Eso. Apliquen todo eso acá. ¿Alguien de los que está en conexión tiene alguna duda? ¿Lo entendió? Ah, perdón, acá abajo, disculpe. Vamos al segundo punto. Consideraciones generales para el desarrollo de esta tarea. Oye, háganlo como lo han hecho siempre, en la forma más honesta posible. Háganlo con sus propias uñas, porque de eso que está ahí no hay nada, ahí no hay ninguna cosa oculta. Todo eso lo hemos visto. Segundo, en el desarrollo del trabajo, en donde aplica esta vez que claramente todos sus supuestos con los fundamentos del caso. Si de repente hay un dato que, oye, no sale por ningún lado, bueno, ¿cómo lo sacamos? Busquemos una equivalencia. Oye, ¿sabe que no hay este no, pero este es un tarro que se parece a este otro, por lo tanto, con esto, un factor, Lang dice que, y listo. Estamos. Pero clarito ahí, y no que salga como una cosa, un conejo debajo de un sombrero. No, eso no es ingeniería. 3. Justifique todos sus cálculos y diga claramente la fuente de los datos de dónde lo usó. Eso la vez anterior lo hicieron algunos grupos muy bien. Oye, este dato viene de aquí y este otro viene de acá. Perfecto. Eso es. Para el caso, es 4. Para el caso del costo de energía eléctrica y combustible, usen la misma pauta anterior cuando tengan que hacer una estimación del costo energético. Usen eso. 5. Para el caso de los costos de mano de obra, establezca indicadores de desempeño personal. Eso también es muy relevante. Entenderán ustedes que como es una asignación, a través del tiempo las plantas de acero, de cemento, de cal, de celulosa, ellos miden, los grandes gestores miden cuántas personas, o HH si ustedes quieren, por tonelada, y si la miden, oye, ¿cuánto fue eso hace 10 años atrás, y hace 20, hace 30? Antes una empresa tenía una tremenda familia adentro. Yo les digo, la planta de Huachipato, siderúrgica Huachipato, partió en 1949 y en esa primera instancia eran del orden de 11.000 personas. 11.000 personas, dame caballero. Pensémosle que fueran cada uno independiente, 11 por una familia promedio de 5, son 55.000 personas que estaban habitando en Concepción Talcahuano, que trabajaban en una sola fábrica. Y esos son los directos. Yo le digo, ¿y los contratistas? Entonces, fíjense, el ejército. Después, en todo caso, de lo que fue cuando esto era estatal y cuando pasó a privado, entiendo que ahí la dotación era algo así como 3.000 personas, o sea, se redujo fuerte, ¿se fijan ustedes? Bien, entonces fíjense, con 11.000 producía un X cantidad. Entonces, cada tonelada, ¿cuántas personas? Y si usted mismo hoy día produce del orden de 3 millones, 2 millones y medio por ahí, ya, eso hay que investigarlo, ya. ¿Y cuánta gente trabaja ahí? Sumamos que sean 3.000 dividido por... Oye, mira cómo se ha visto. Para eso se usan los indicadores de desempeño. ¿Entendido? ¿Estamos? ¿Dónde íbamos? Íbamos aquí. Número 6. En forma posterior, cada grupo deberá realizar una presentación oral. Recuerden que hay dos partes. Dijimos que era la tarea y una presentación oral. En un tiempo máximo de 15 minutos. No más que eso. Las personas que pongan, las definen ustedes, cada grupo la define, pero la comisión de examinadores puede dirigir preguntas al resto de los integrantes, aunque no hayan participado. Así que todos tienen que saber de lo que están exponiendo. 7. Profe, mi compañera Gabriela está tratando de hablar, pero no puede. Me mandó la pregunta por interno y quiere saber que somos 15 grupos. ¿Cómo vamos a hacerlo con los 15 minutos de presentación? No Son vamos a 12 alcanzar. grupos. 12, Son 12 ¿eso? grupos. ¿Alcanzamos? Sí, pues. Yo ya. lo vamos a acotar de manera que participemos en las horas que nos corresponde a nosotros. Por ahora me ha pedido algunas horas la profesora Valeria, pero después tengo que usar yo esas horas. ¿Bien? Ya, profe, Ahora, gracias. sí, pues. En todo caso, damas, si eventualmente nos faltara tiempo, por favor, ahí ustedes me dicen si tienen disponibilidad en otro lado, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? ¿Estamos? Si alguien me dice, ¿sabe que nosotros estamos disponibles en este otro horario? Perfecto. Conversémoslo en detalle. Ya, y después que decimos, lo mismo que dijimos la vez anterior, cuando tengan consultas, por favor, me las hacen saber de inmediato, inquietudes, dudas. Yo lo que quería era primero que ustedes se fueran con la idea de que por lo menos la tarea ya la conocen, ¿bien? En lo que no saben, cada uno del grupo es cuál es el tema que le toca, pero le va a tocar alguno de los que ya hemos visto. Entonces, toman la lámina o toman la presentación que corresponde. Si al que le toque celulosa, ya, tenemos una de celulosa, la conversamos en detalle, perfecto. ¿Cuál parte me toca? Ya, tengo que mirar las láminas ahí. Listo. Y ahí ustedes ahora eso lo desarrollan en profundidad para responder las 6 preguntas.
Profe, Señor, usted dirá. ¿esto para cuándo es la entrega? Yo había pensado que con una semana es suficiente, pero si ustedes me dicen que necesita un poco más, no tengo problema. Incluso O sea, la próxima es para el próximo viernes. próximo viernes. Ahora, eh, la profesora me pidió tiempo, sí, la próxima semana. Creo que ustedes tienen que hacer una exposición del prototipaje, algo así como eso me comentó. Es que sí, pues la próxima semana tenemos, o sea, siempre nos manda tarea y después el 7 de agosto tenemos que hacer la entrega final del proyecto que ella nos mandó. Pero Y eso, ¿ya? la próxima semana quiere que le traigamos lo más avanzado posible. Entonces, no Wow. sé si alcancemos a dar con las horas de trabajo autónomo entre lo que nos está pidiendo usted y lo que nos está mandando la profesora. No, sí. Esto incluso podría, ya sabe que, oiga, yo prefiero que terminemos con la profesora Valeria y después me pongo de acuerdo con ella para que ustedes hagan una sola de las dos cosas. No se trata de que si estaban trabajando 7 horas, tienen que trabajar ahora 14. No, un tema nomás. Y yo lo planteo y se los entrego de inmediato en el ánimo que ustedes lo conozcan, que lo revisen, que lo estudien, que lo trabajen, demos un plazo referencial y si no alcanza el tiempo, por favor, somos ya casi profesionales todos. Oiga, conversemos tema. ¿Sabe qué? Sí, Se necesitan porque, 2 o 3 días porque sabe que esta recarga no da. No se trata de rentar a nadie. sí, Está porque ahora hablando justo con estamos Luciano, ¿no? Es Luciano sí, que está hablando. Oye, sí, pues eso tiene pero también hay que ponerle un indicador también, pues, porque si yo le digo, ay, mira cuando se le ocurre, no, tienes, oye, tampoco. Pongámonos una referencia que el próximo 31 veamos. Ahora voy a conversar con la profesora Valeria cuál es el formato que ella está planteando, para que tampoco, oye, no vaya a ser que el mismo día tengan que hacer 2 exposiciones. ¿No les parece? Le voy a decir que ella trate de alguna manera ¿cómo se llama?, de tapar para que ustedes tengan una tarea por semana, no las dos. sí, porque donde ¿Estamos? estamos en fin de semestre, igual se junta todo, por todos los profesores están mandando trabajos, pruebas y todo eso. Entonces, para que dé el tiempo. Mira, yo personalmente soy una persona que siempre he tenido visión de futuro. No quiero ni siquiera conversar del pasado. Por favor, no conversemos del pasado, que nos está trayendo algunas de estas cosas. Por supuesto que estábamos mucho más holgados que ahora, pero oye, hay que trabajar con los tiempos que tenemos. Y si es que es necesario extender un poco, bueno, habrá que extenderlo. En todo caso, tenemos que ceder por los dos lados. Déjenme conversar con la profesora Valeria porque recién conversamos en la mañana, pero quedó de revisar un poco la agenda para que efectivamente no calcen 2 entregas en la misma fecha. Así que déjenme ponerme de acuerdo con ella para que generemos un espacio para cada tema, pero por supuesto ambos temas son relevantes. ¿Más preguntas? ¿Nadie levantó la mano? No, nadie levantó la mano. Profe, entonces usted nos va a comunicar después qué onda con la fecha y Yo qué lo va a voy a pasar. dejar, voy a dejar esa fecha referencial ahí y déjenme ponerme de acuerdo con la profesora Valeria para ver cómo les asignamos una sola tarea por semana. ¿Bien? Pero prefiero entregársela ahora porque, oye, mientras más nos demoramos en entregarla, oye, al final eh, ya llegamos placebo, damas y caballeros. Eso también hay que hacerlo. ¿Bien? Yo prefiero entregársela hoy día mismo a cada uno de los integrantes. Oye, chuta, no me acuerdo bien si de todos los integrantes quiénes eran. Tengo aquí, pero no me acuerdo, son los representantes. ¿Alguien me puede hacer un refresh? Es decir, yo soy el representante de tal y yo le envío de vuelta para allá. ¿Les parece? Yo soy representante del grupo X, listo, y yo le digo, aquí está la tarea del grupo X. Trabájenla, tranquilo, y asígnenle tiempo, ya veremos después cómo hacemos el espacio, pero dejemos una fecha referencial. Va a aparecer ahí referencial el 31, pero ya después lo conversamos. Damas y caballeros, parece que algo pasado, sí, eran las 17:40, tenemos 3 minutos de retraso. Espero no generarles muchas dificultades con eso. ¿Alguien tiene todavía más preguntas? ¿No hay ninguna otra? De la próxima semana en adelante vamos a hacer entonces trabajos con ustedes. Por el lado mío, por lo menos, no hay más materia. Y si tenemos espacio, a lo mejor incluso podríamos trabajar ahí sobre consultas, sobre los avances que tengan o cómo poder abordar el proceso que les tocó. Bien, a los 12 grupos.
Ahí yo creo que si nos pasara la profe 2 horas, ahí alcanzamos a darle unos 10 minutos a cada grupo y ustedes se explayan de todo lo que hayan podido ver, o si no vieron nada, oye, no hemos visto nada y queremos armar algo, perfecto. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Sí, profe. No habiendo moción en contra, se aprueba esta sesión, señores. Damas y caballeros, está aprobada. Listo, se afirmó. Ya, damas y caballeros, dejémoslo, les sugiero que lo dejemos hasta acá. Yo voy a editar el video y lo subo a la plataforma, se los comparto a través de Educandus, y ahí también voy a colgar el archivo con el proceso de fabricación de acero. Alguno de los grupos, no recuerdo cuál, le toca acerado, así que por lo tanto tome de inmediato ahí la referencia y échenle una medida más en detalle de lo que lo tocó modelar. ¿Bien? Y acuérdense cómo se establecían los criterios de eficiencia y los costeos y todas esas cosas, y apliquen todo lo que hemos... La idea es que esto trae de todo un poquito, de todo lo que hemos hecho en el curso, ustedes ahora lo vacían en el informe número 2. ¿Estamos? ¿Se ha entendido lo suficiente? Sí, profe. Sí, profe. Ya, la próxima semana yo de antes le voy a, como siempre, le voy a generar cuál es la agenda. En particular le voy a pedir a la profesora Valeria 2 horas para que podamos conversar respecto del tema de la tarea con cada uno de los grupos. Traigan muchas preguntas, muchas consultas. Ojalá incluso aunque tengan algo manuscrito, tenemos esto y cómo lo armamos para mirarlo en conjunto. ¿Bien? Y si alguien necesita tiempo intermedio, lo mismo que en otras ocasiones. Si alguien dice, oye, nosotros nos vamos a reunir y ahora queremos aclarar este tema, me lo plantean y buscamos que la agenda dé para ambos lados y hacemos una conexión. Ningún problema. Muy bien, por mi lado no hay más temas. ¿Alguno de ustedes tiene algo que plantear como telón de fondo? Silencio, aprueba todo lo dicho. Y queda todo lo que se estableció, todo queda aprobado. Ya, damas y caballeros, lo dejamos acá y nos conectamos en una próxima oportunidad. Si alguien necesita, como digo, una conexión, ya tienen ustedes las coordenadas y ahí me la hacen saber. ¿Ya? Y por favor, una tarea para ustedes fue, levante el dedo los que son representantes de los 12 grupos, cada uno, y yo le voy a ir enviando su enunciado particular. Que les vaya muy bien y nos conectamos en una próxima oportunidad. Gracias, profe. Igualmente, que vaya bien. Que estén bien. Chao, adiós. Hasta luego. Gracias, chao. Cuídese.